Vamos a ver un ejercicio donde tratamos de obtener la sombra de cualquier objeto. En este caso seguimos con esta especie de fósforo, de vela, como objeto apoyado sobre la línea de tierra, la línea de horizonte a una cierta altura determinada y el rayo principal de visión con el punto de fuga a un costado del objeto. Lo que tenemos que colocar para que la sombra de este objeto nos proyecte sobre el ángulo inferior izquierdo es un punto luminoso o sol, como siempre apoyado sobre la línea de horizonte, sol en planta, pero elevado hacia arriba, sol en altura. Con esa condición nosotros nos aseguramos de que la sombra se nos va a proyectar hacia el ángulo inferior. Si quisiéramos el otro caso, para el otro ángulo inferior ubicamos como de costumbre el sol apoyado sobre línea de horizonte, sol en planta, y la altura hacia arriba, sol en altura. En este caso, para proyectar la sombra del objeto, procedemos llevando una línea desde el sol en planta, pasamos por la base del elemento, y ahí trazamos la línea. Para obtener la altura, partimos del sol en altura y llevamos una línea que pase por la altura del elemento que estamos trabajando. Como este tiene un pequeño detalle, volvemos a llevar la línea desde el sol en altura hasta ese detalle, de modo tal que la sombra que nos va a proyectar esta especie de fósforo en el piso será este dibujo. El otro caso nos dice que cuando nosotros llevamos desde el sol en planta, pasamos por la base del objeto y tendemos la línea. Cuando queremos trazar la altura, vamos desde el sol en altura, pasando por la altura del objeto hasta obtener el punto de sombra. De nuevo, para dibujar el detalle que tiene esta especie de fósforo o vela, llevamos la línea correspondiente, de tal forma que la sombra de ese elemento en el piso será esta. Como ejemplo de aplicación de la obtención de una sombra en el ángulo inferior, ya sea izquierdo o derecho, de un volumen, procedemos de la siguiente manera. Por supuesto, una vez que tenemos dibujada la planta del objeto, encuadramos, obtenemos el observador, nos vamos hacia la línea de tierra, trazamos las líneas de guía y obtenemos la perspectiva. Recordemos que la perspectiva a un punto de fuga siempre hay que ubicar la planta despegada, o sea, desplazada del rayo principal de visión para que no nos dé ninguna cara en plano. Para obtener la sombra en los ángulos inferiores, habíamos dicho que hay que colocar el punto luminoso sol, como siempre apoyado en la línea de horizonte, pero esta vez hacia arriba de la línea de horizonte. Y por tratarse de una perspectiva donde la sombra se va a proyectar hacia los ángulos inferiores, el sol tiene que estar lo suficientemente elevado para que no deforme la sombra. Si la hacemos demasiado bajo al rayo de sol, nos va a dar una sombra muy larga. Entonces hay que por lo menos 1,5 veces la altura del objeto para asegurarnos que la sombra nos va a quedar dentro del plano de dibujo. Y aquí, como siempre, tenemos que determinar cuáles caras del objeto van a estar iluminadas y cuáles nos van a estar proyectando una sombra. En este caso, si el sol está viniendo desde atrás, ¿sí?, las caras que van a estar en luz van a ser la posterior y esta lateral.
mientras que las que van a proyectar sombra van a ser las frontales y la lateral derecha. Por lo tanto, nosotros ahí ya podríamos prever que la sombra propia, ¿sí?, va a estar en este sector del cuerpo. Por eso la rayamos en un solo sentido. Y la otra, cara grande, que también va a estar en sombra propia. Una vez que determinamos ya las sombras propias, tenemos como base definir cuáles son las aristas que nos están separando la línea de luz y de sombra. Por lo tanto, podremos decir con seguridad que para comenzar a dibujar la sombra podemos partir de este punto. Ese punto que está en el piso lo unimos con el sol en planta de nuestra fuente luminosa. Bien, unimos con el sol en planta y proyectamos hacia la parte inferior hasta ubicar a dónde se va a juntar con la altura de esa arista unida con el sol en la altura. Y ahí tenemos el primer punto de sombra de esa arista. Como siempre, arista vertical, la sombra se dirigirá hacia el sol en planta. Esa es una regla de la perspectiva. Vamos a la siguiente arista, que sería esta. Obtenemos sol en planta con base de la arista, sol en altura con altura de la arista. Y obtenemos acá el punto de sombra. Como la arista es paralela a la línea de tierra, su sombra también será paralela a la línea de tierra. Seguimos. La arista que está en este sector, que también nos estaría proyectando sombra sobre el piso. Entonces, vamos a la base de dicha arista con la altura de dicha arista y el sol en altura. Nos queda la sombra atrás del objeto, por lo tanto, vamos a trazarla hasta que se pierda atrás del objeto, ¿sí? Pero esta misma arista tiene otra altura a la cual le deberíamos obtener la sombra. Entonces proyectamos esa altura con el sol en altura y utilizando la misma línea anterior obtenemos ahí el punto de sombra de ese vértice. Continuando con la sombra, sabemos que ese vértice se dirige hacia la esquina del cuerpo. Por lo tanto, llevamos sol en planta a altura de esa esquina y obtenemos ahí la sombra de ese punto. Como este elemento es más largo, va a llegar hasta este extremo. Por lo tanto, buscamos el punto en la base de ese elemento, llevamos con la altura del sol en ese elemento, ¿sí?, y nos da una sombra, bueno, en este caso bastante larga, porque el sol es conveniente que sea de mayor altura. Ahí tenemos el punto siguiente. La sombra de esta arista sería todo esto. Esa arista está dirigida hacia el punto de fuga. Por lo tanto, la sombra también deberá estar dirigida hacia el punto de fuga. Bien. Y como este vértice ya tiene su apoyo en el piso, entonces unimos con el apoyo del piso y ahí tenemos la sombra de la vertical más la arista esta fugada. Ahora vamos a este punto. Este punto se proyecta acá. Vamos con sol en planta y
la altura de la arista con el sol en altura. Que nos da como resultado este punto acá. Como esa arista es horizontal y paralela a la línea de tierra, su sombra también será horizontal y paralela a la línea de tierra. Luego hay un sector acá que es esta arista vertical, a la cual también hay que obtenerle su sombra en altura, porque aprovechamos el mismo punto de la base. Esa arista es vertical, por lo tanto su sombra se dirigirá hacia el sol en planta, según la teoría que ya debemos manejar. Y finalmente esta arista se dirige hacia la fuga. Por lo tanto, desde ahí nosotros tendremos una línea que irá al punto de fuga como sombra de esa arista. Aquí hay un elemento vertical que nos limita la sombra. Volvamos un momento a la pared vertical esta. Esa pared vertical sí o sí nos estará proyectando una sombra sobre esta plataforma del cuerpo. Entonces vamos a la base de ese elemento sobre la plataforma, llevamos hasta la base del sol o sol en planta, y ahí nos da la línea de luz y sombra que se proyecta sobre la plataforma. En este caso la sombra baja el escalón y seguirá proyectándose en el piso. Cuando traigamos la altura de esa pared en el piso, obtenemos este punto de sombra. Y como esta arista es paralela a la línea de tierra, su sombra también será paralela a la línea de tierra y ya comienza a superponerse con la sombra del voladizo, de modo tal que la sombra de todo este elemento sobre la plataforma y en el piso será la que tenemos acá dibujada. ¿Qué nos restaría? Cuadricular la sombra sobre la plataforma, porque se trata de una sombra arrojada, cuadricular la sombra en el piso, que también es una sombra arrojada. Lo único que hay que ir teniendo en cuenta en todos estos ejercicios de sombra es cómo cada elemento va proyectando su sombra y se va combinando con los otros elementos que también proyectan su sombra. En este caso tenemos 3 objetos que están proyectando sombra. La plataforma, que sería este sector, y se superpone con la sombra de esta pared trasera, que sería esta, la cual se superpone con la sombra de este voladizo.